Esta es la cuarta parte de la enseñanza titulada En los lugares celestiales y está basada en las enseñanzas del apóstol Pablo que tenemos en la carta a los Efesios. Este video debe ser escuchado junto con las primeras tres partes para seguir el contexto de lo que vamos a estar hablando hoy. Los invito a que tengan lápiz y papel para que tomen notas y así les sea más provechoso esta pequeña enseñanza. Y no se olviden de suscribirse a este canal, darle like a este video y pongan sus comentarios. Abran sus Biblias, por favor, a la carta a los Efesios en el capítulo 4 y verso 1. Notemos que el apóstol empieza la parte práctica que cubre los capítulos 4 al 6, diciendo: exhorto pues a ustedes, o sea, les suplico a ustedes, a que anden, o sea, a que vivan, dignos del llamamiento con que fueron llamados. Cuando leemos del llamamiento con que fueron llamados, podemos creer que obviamente ha de existir otros llamados en las Escrituras. El tema del llamamiento ya lo cubrimos en un video anterior titulado ¿Cuál es tu llamado? Les sugiero a que lo revisen. Escuchemos de nuevo lo que dice el apóstol en el verso 1. Les exhorto pues a ustedes a que anden dignos del llamamiento con que fueron llamados. El andar que era apropiado bajo la ley no lo puede ser bajo la gracia. Lo repito, el andar que era apropiado bajo la ley, ese andar no es apropiado bajo la gracia. O podemos decir, escuchen esto, que el andar que iba en armonía con las enseñanzas y las doctrinas del reino no pueden ir en armonía con las enseñanzas y doctrinas de la iglesia. O también podemos decir que el andar que era apropiado para los gentiles creyentes durante el libro de los Hechos, mientras que Israel permanecía como nación. Porque recuerden, Israel fue esparcido una vez más después del libro de los Hechos, en el año 70 AD. Ese andar de los gentiles creyentes, durante la época del libro de los Hechos, y mientras que Israel permanecía y los dones milagrosos abundaban, ese andar no sería digno. Ese andar no sería digno del llamamiento a los lugares celestiales, sobre todos los cielos, los sobrecelestiales. Y el libro de los Hechos, con todo y sus bautismos plural, o la carta a los Corintios, con todas sus enseñanzas, o los 4 evangelios, escuchen esto, no necesariamente son guías para los que fueron escogidos en el Cristo desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Pero no me malentiendan, porque toda la Biblia fue escrita para nuestro aprendizaje. Toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo fue escrito para nosotros y debemos de leer y de estudiar todas las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las cartas y el libro del Apocalipsis. Pero tengan esto en mente, que no todo se trata de nosotros. Esa es la diferencia. Toda la Escritura fue escrita para nosotros, pero no toda la Escritura se trata de nosotros. Ahora escuchen esto con atención, por favor. Para nosotros, la carta a los Efesios nos va a decir lo que tenemos que hacer y se va a deshacer de enseñanzas y ordenanzas que no pertenecen a nuestro nuevo andar. Y digo nuestro nuevo andar en comparación al andar que encontramos en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. Y ya sabemos que la carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, y el motivo fue porque él recibió
de parte del Señor Dios, la revelación del misterio que estaba escondido, ¿en dónde? En Dios mismo. Lo que hemos estado estudiando desde la primera parte de esta serie se trata de ese misterio que fue revelado al apóstol Pablo. Tal vez algunos van a decir, ¿pero quién es el apóstol Pablo? Yo no lo tengo que seguir a él. Permítanme decirles que el mismo Señor, nuestro Señor, el Cristo, dijo lo siguiente acerca del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versos 15 y 16. En este pasaje, el Señor, el Cristo, le está hablando a un discípulo llamado Ananías y le está hablando acerca del apóstol Pablo. Veamos lo que dice el Señor, o sea, el Cristo, le dijo, levántate y ve, porque Él, o sea, el apóstol Pablo, me es instrumento elegido. ¿Notaron eso? El apóstol Pablo es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles. ¿Notaron eso otra vez? Pablo me es instrumento elegido para llevar mi nombre ¿a quién? A los gentiles. ¿Y a quién más? A los reyes. ¿Y a quién más? Entre ellos los hijos de Israel. Y luego el Señor sigue diciendo, porque yo le mostraré. ¿Notaron eso? Porque yo le mostraré cuánto habrá de padecer por causa de mi nombre. Y en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versos 10 y 11, en este pasaje, es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Y noten lo que dice, siendo ahora manifestada por la revelación de nuestro Salvador, Jesús el Cristo, quien, habiendo abolido la muerte, manifestó la vida y la incorruptibilidad mediante el Evangelio, del cual yo Pablo, he sido constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Notaron lo que dijo? Yo, Pablo, he sido constituido predicador, apóstol y maestro de las naciones. Y eso es incluyendo a Israel. Entonces, la pregunta es, ¿quién estableció a Pablo como predicador, apóstol y maestro de las naciones, de los gentiles? La respuesta es, el mismo Cristo, nuestro Señor. Él lo estableció. Y si tú amas al Cristo, si tú sigues al Cristo, si tú obedeces al Cristo, Él está señalando al apóstol Pablo, porque Pablo es el instrumento escogido por el Cristo para enviarlo a las naciones, a los gentiles. Continuamos con la enseñanza en Efesios capítulo 4, versos 1 y 2. Dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Después de hablar de la humildad y mansedumbre, cosas que siempre deben de reflejar de nosotros, los recipientes de esta maravillosa gracia, o sea, de este maravilloso favor que no nos merecemos, pero que Dios nos lo da gratis. Ese es el significado de las palabras la gracia de Dios. Después de los primeros 2 versos del capítulo 4, el apóstol procede a definir nuestro nuevo andar y lo hace bajo 4 tópicos o 4 puntos principales. 1, eclesiásticamente. 2, moralmente. 3, socialmente. Y 4, matrimonialmente. Veamos de qué se tratan uno por uno. El primero es eclesiásticamente. Pero primero, permítanme decirles que mientras que las iglesias del mundo cristiano, las miles y miles de iglesias del mundo cristiano, se están hundiendo en sus diferencias, las unas contra las otras. A lo que me refiero es que mientras que una iglesia cristiana tiene en su declaración de fe algo distinto a la declaración de fe que tiene otra iglesia cristiana,
Aún así, se están acercando a formar una liga, una federación, una alianza de iglesias y son una fusión. Pero escuchen con atención lo siguiente, por favor, porque aquí está la diferencia. En Efesios capítulo 4, versos 3 al 6, la asamblea, la iglesia del un solo cuerpo que tenemos aquí en esta carta, es dirigida a hacer ¿qué? A ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4. ¿Qué es la unidad del Espíritu? Es un cuerpo, un espíritu, como también fueron llamados en una esperanza del llamamiento de ustedes. Versos 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Volviendo al verso 3, dice, solícitos, en otras palabras, a procurar con diligencia, a guardar o a retener, que no se pierda o que no se dañe, mantener el ojo sobre la unidad del Espíritu. ¿Escucharon eso? La unidad del Espíritu. Guarden con diligencia la unidad del Espíritu. ¿Notaron que esta unidad del Espíritu contiene 7 cosas? Noten cómo dice, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Esta unidad se debe de guardar diligentemente en el vínculo de la paz, o sea, en la atadura de la paz. En otras palabras, en lo que mantiene junto, unido, como cemento o soldadura, la paz y la unidad del Espíritu. Toda verdadera práctica sobresalta, resalta de su propia doctrina, y esta unidad con su atadura de paz es el resultado de lo que el apóstol nos enseñó en el capítulo 2. Noten lo que dice en Efesios capítulo 2, versos 15 y 16, en donde tenemos de ambos en un solo cuerpo. ¿Notaron eso? A ambos en un solo cuerpo. Y noten también lo que dice, un solo y nuevo hombre. ¿Notaron eso? Un solo y nuevo hombre. Y noten lo que dice el verso 18. Tenemos acceso o entrada por un mismo espíritu, haciendo la paz, del verso 15, haciendo la paz. Todo esto es parte de la unidad del espíritu y la paz a la que el apóstol se refiere en el capítulo 4, verso 3, como pueden ver aquí en sus pantallas. Pero ahora escuchen esto, esta paz no es algo que el hombre puede hacer, ni tampoco se le está mandando a que haga esta paz, porque ya está hecha. Esta paz ya fue hecha por el mismo Señor, y nuestro andar será digno. Nuestro andar será digno. ¿Cuándo? Cuando diligentemente guardemos esto que se nos ha encomendado, este depósito sagrado. ¿Cuál? La unidad del Espíritu. Y si alguna persona de las sectas o de las denominaciones se levantara en contra esta unidad sagrada, esta unidad del Espíritu, si se levantaran en contra esta diligencia sagrada y suprema, permítanme decirles que para el miembro del un solo cuerpo no hay opción en ese caso. A lo que me refiero es que a esta unidad del Espíritu que contiene 7 partes no se le puede quitar o añadir simplemente para tener paz con las sectas o denominaciones. Y argumentos en cuanto a servicios o predicaciones, en realidad
son en vanos, porque Dios no depende en nuestros servicios o predicaciones. Más bien Dios busca un andar que sea digno. Y ya les mencioné claramente que para que tu andar sea digno de tu llamado a los lugares celestiales, tú tienes que guardar con diligencia la unidad del Espíritu. Enseguida vean la ilustración que he puesto en sus pantallas. Primero, permítanme decirles que mientras las sombras del Antiguo Testamento no tienen nada que ver con la revelación del misterio, podemos comparar la unidad del Espíritu con la lámpara de 7 candeleros que estaba en el Mishkan, o sea, en el tabernáculo. Ahora noten que la barra central soporta las ramas y las suple con aceite. Ahora noten también que cada parte de esta unidad nos ayuda a entender su parte correspondiente de esta manera. En otras palabras, por ejemplo, el un cuerpo corresponde con un Dios y Padre. Un espíritu corresponde con un bautismo. Una esperanza corresponde con una fe. No solo eso, sino que también esto es una balanza. Noten otra vez que el un cuerpo está balanceado no solo por Dios, sino más bien, noten como dice, un Dios y un Padre. Ahora, con esto en mente, volvamos a Efesios capítulo 2, verso 16 y veamos que el un solo cuerpo ha sido reconciliado con Dios. Y en el verso 18, los ambos tenemos acceso o entrada por un mismo espíritu al Padre. Espero que puedan ver la conexión. Ahora noten, la una esperanza corresponde con la una fe. Y nuestro Señor, el Cristo, que fue levantado y fue ascendido, se encuentra en el centro. Nuestro Señor se encuentra en el centro de esta unidad. El Cristo es la cabeza del un solo cuerpo y de Él es que todo el cuerpo recibe alimento y recibe dirección. Ahora noten que el un espíritu corresponde con el un bautismo. Un bautismo. Ahora escuchen lo siguiente con atención, por favor. Los oyentes que no se han dado cuenta de la necesidad de dejar atrás las instrucciones relacionadas a prácticas que pertenecen a las épocas anteriores. Tal vez van a encontrar lo siguiente con dificultad y oposición. Pero escuchen esto primero, la correspondencia del un espíritu con el un bautismo, como pueden ver aquí en la ilustración. No nos deja otra alternativa más que creer que este un bautismo que corresponde con el un espíritu es un bautismo del espíritu y es espiritual y no es un bautismo de agua. Lo vuelvo a repetir, el un bautismo no es un bautismo en agua, sino es un bautismo espiritual, como lo muestra la correspondencia en esta ilustración. Segundo, si estamos de acuerdo aquí, que el bautismo es del Espíritu, entonces estamos obligados también a admitir que no hay lugar en esta unidad para el bautismo de agua, porque la frase que tenemos en Efesios capítulo 4, verso 5, más bien es una declaración. Dice aquí que solo hay un bautismo. En esta unidad del Espíritu solo hay un bautismo. Y hablando sarcásticamente, uno no significa dos. Y si un bautismo significa dos bautismos, entonces también un Dios
significa dos dioses. Otra cosa muy importante que también debemos de entender correctamente es el uso de la frase el bautismo del Espíritu. Esa frase, el bautismo del Espíritu, no se debe de confundir con los dones del Espíritu, ni tampoco es con referencia a los tiempos de Pentecostés, de Hechos capítulo 2. No, más bien escuchen esto. La frase bautismo del Espíritu se refiere a la importante y necesaria unión, la unión del creyente con la muerte, la resurrección y la ascensión del Cristo nuestro Señor. Lo voy a decir en otra manera. En la carta a los Efesios y Colosenses, la frase el bautismo del Espíritu se refiere a la unión de los creyentes con la muerte, la resurrección y la ascensión del Cristo. Esta unidad del Espíritu, que contiene 7 partes, prohíbe a que se le añada o a que se le quite. Esta es una unidad completa y es hecha por el Espíritu Santo, y cada miembro del un solo cuerpo que desea y que busca ese andar digno, ese andar que es digno del llamado a los lugares celestiales, dejará las consecuencias en las manos de Dios. Continuaremos con este tema en el siguiente video. Gracias por escuchar. Dios los bendiga.